Hola chicos, nuevamente les saludo. Ya estamos ahora en la actividad número 11 y bueno, espero les haya ido muy bien en sus otras dos actividades, que era el foro y la entrega del resumen. Ahora voy a pasar a explicar a grosso modo de qué se trata la actividad número 11 y la actividad número 12, porque nuevamente en esta semana se van a trabajar dos actividades. Nuevamente iniciamos con un foro. En la actividad número 11 nos pide que leamos la lectura 4.1 del maestro Rodolfo Campos Montejo y de la lectura 4.2 que habla del juicio de amparo. Ambas te dan una liga para que tú acceses y ahí puedas entrar a lo que es la información que vas a manejar en esta unidad. Si se fijan, también ahí tenemos la lectura, nada más van bajando ahí mismo en la consigna y ahí les da la lectura. Está muy fácil el acceso, no tienen que salir de esta parte donde está la consigna. Ahí les da toda la información. Si ustedes van bajando, bueno, ahí va explicando a grosso modo. Aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis en relación a la información que ustedes tienen que agregar. En cursos anteriores he tenido la mala fortuna que lo único que hacen es copiar y pegar de internet la información. No digo que eso esté bien o esté mal, porque ni siquiera me ponen las referencias para que yo pueda accesar a la página de internet y checar si la información que ustedes tienen es la idónea. Yo sugiero, de verdad en esta ocasión se los pido chicos, hay que leer esta lectura que les muestran aquí en la plataforma. De lo contrario no lo van a entender. Es un tema un poco complejo, pero muy importante, porque a estas alturas nosotros ya conocemos en las actividades anteriores, hemos visto lo que son las garantías individuales, las garantías constitucionales, las garantías políticas, las garantías sociales. Ya conocemos nuestros derechos. En teoría, si ustedes vinieron llevando el curso y dando lectura a todo el material didáctico que se les agregó al curso, seguramente ya tienen una clara idea de lo que son sus derechos humanos. Si ustedes solamente se concretaron a copiar y pegar o a cortar información de uno y otro lado, seguramente se les va a dificultar. Recuerden que al inicio del curso les dije que era muy importante que ustedes realmente leyeran, que ustedes se documentaran en relación a los temas que hemos estado desarrollando, porque al final todo se volvía un complemento del conocimiento que hemos adquirido a lo largo del curso. Y lo aterrizamos aquí en el juicio de amparo. Explico. Decía que a lo largo del curso tú ya tuviste conocimiento de tus derechos humanos. Pero ¿qué pasa cuando una autoridad vulnera tus derechos humanos? ¿Sabes tú cuál es el medio de defensa que tienes? Justo en esta unidad vamos a conocer cuál es, y es el juicio de amparo. Resulta que tú ya sabes que tienes derecho a la libertad de tránsito, derecho a la seguridad, derecho a la igualdad y todas las garantías que nos menciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y quien está obligado a garantizar esos derechos es la autoridad. Si una persona común y corriente como yo viene y altera mis derechos, pues lo ideal es ir ante la autoridad y presentar una denuncia y que se inicie un procedimiento en contra de la persona que me agredió. Sucede así. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad no quiere recibir mi denuncia? ¿Qué pasa si quien altera los derechos es la autoridad? Imagínense, yo voy caminando libremente aquí por Avenida Universidad y de repente una patrulla se para a mi lado, me golpea, me sube arbitrariamente. ¿Quién está violando mis derechos? Pues la autoridad. Entonces, ¿qué debo hacer ante ello? ¿Hay el vigilante que vigila al vigilante? No lo sabemos, ¿verdad? Lo vamos a entender hasta esta lectura. Y sí, hay alguien que protege esos derechos y que te protege contra los actos de autoridad que vulneran tus derechos. ¿Y quién es? La autoridad federal a través de un juicio de amparo. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar del juicio de amparo, pero de manera vaga. No sé, incluso si han oído por ahí que algún familiar, amigo tiene un problema y le dice, oye, tengo una orden de aprehensión, pues ampárate. ¿Qué es eso? No sé, pero dicen que con eso se para, ¿no? El juicio de amparo efectivamente
es un medio de defensa constitucional, y decimos que es un medio de defensa constitucional porque lo prevé la Constitución en sus artículos 103 y 107. Si ustedes dan lectura al artículo 103 y 107 de la Constitución Federal, podrán encontrar el juicio de amparo. Ahí lo regula, ahí te dice de qué manera tú como gobernado te vas a defender de los actos de autoridad. La Constitución Federal de verdad que está completa. Se defiende por sí sola. Por ejemplo, en el artículo 29 constitucional, ya lo vimos, nada más es solamente recordarles un poco lo que dice el artículo 29 constitucional. Si recuerdan cuando hicieron el mapa, déjame ver qué actividad fue, un mapa sinóptico, hicieron un mapa sinóptico donde decía cuál era la función del artículo 29 constitucional. El artículo 29 constitucional habla de la suspensión de las garantías o de los derechos humanos de los gobernados. Y la propia Constitución nos protege y dice, a ver, el artículo 29 dice que nadie puede suspender las garantías, salvo que sea una cuestión de emergencia, como una revolución, una guerra, un levantamiento armado, algo que ponga en riesgo el hecho de no suspenderlas, se vuelva un caso mayor para los gobernados, un problema mayor. Y dice quiénes la pueden suspender. No es nada más el gobernante el que venga y dice, a ver, se suspenden las garantías y ahorita ya no hay garantías. Porque suspender garantías, si ustedes lo piensan un poquito, es dejarte sin derechos. Si antes la Constitución te daba el derecho de transitar libremente, y si se suspenden las garantías, hoy por hoy tú ya no puedes circular libremente. Y si te ven en la calle, cualquiera te puede detener. Es como antes le llamaban el toque de queda. Es la violación de un derecho importantísimo como es la libertad de tránsito. ¿Qué pasa si te dicen, bueno, yo profeso la religión, no sé, cristiana, católica, budista, y me dicen que se suspende la libertad de credo? Si a ti te ven honrando una imagen, no sé, haciéndole reverencia a algún santo, imagen o lo que sea, seguramente te van a detener. ¿Por qué? Porque la libertad de credo está suspendida. Y así me puedo ir explicando cada derecho. No puedes ir a la escuela. ¿Por qué? Porque si te ven llegando a la escuela te van a detener. Dices, ¿pero por qué? Es incongruente. Sí, porque una de tus garantías es el derecho a la educación. Y si están suspendidas las garantías, te quedaste sin derechos. La verdad es que imaginar qué sucedería si un día en México llegaran a suspenderse las garantías sería algo garrafal, algo escalofriante, porque toda la autoridad le queda, valga la redundancia, a la autoridad, al gobernante, para poder hacer con nosotros lo que se le pegue la gana, porque ya no hay un derecho que me proteja. Pero por fortuna no ha pasado y esperemos nunca pase. Pero con todo y que no se suspendan las garantías, la propia autoridad vulnera tus derechos. Entonces el juicio de amparo dice que es un medio de defensa constitucional que protege los derechos del gobernado contra actos de autoridad. Aquí sí quiero hacer especial énfasis, es contra actos de autoridad. Si otra persona, un particular, altera tus derechos, no puedes promover el juicio de amparo. El juicio de amparo solamente se promueve cuando es una autoridad la que vulnera tus derechos. Ojo con esta información, es importante que la plasmen en su foro. Pero con sus palabras, desde luego, porque de lo contrario, al dar lectura a sus respuestas en el foro, yo me doy cuenta si les quedó o no claro este tema. E insisto, es un tema muy importante porque es a través del cual vas a conocer cómo vas a defender todos los derechos que ya conociste a lo largo del curso. Porque si no, pues no tendría caso, ya te enseñamos o ya se te mostró cuáles son todos tus derechos. Ajá, y si alguien los viola, ¿qué sucede? ¿Te sientas a llorar en la banqueta? Obviamente no, tienes que saber cómo defenderlos. Y el juicio de amparo es la mejor defensa de tus derechos cuando una autoridad los vulnera. Y esto suena como que algo muy inalcanzable, sin embargo, sí es posible promover un juicio de amparo. Incluso contra cosas que ni te imaginas. Por ejemplo, un abuso de la Comisión Federal de Electricidad contra un cobro excesivo. ¿Puedes promover un amparo? No me dan informes o le dieron un maltratamiento a mi paciente en el Seguro Social o en alguna institución pública, puedes promover el juicio de amparo. Contra donde haya una autoridad y haya una violación de un derecho humano, procede el juicio de amparo. Obviamente más adelante vamos a ver en las siguientes unidades que no es el único medio de defensa que tienes. Este es un medio de defensa jurisdiccional
en los otros medios de defensa, que es donde está la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los organismos no gubernamentales, también son medios de defensa. Son instituciones que te protegen contra la violación de tus derechos humanos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. A las interrogantes que tú vas a dar respuesta en el foro es cómo conceptualizo el juicio de amparo. Esto, lo que te acabo de decir, pero un poquito más estudiado por un doctrinario y analizado por ti. Con tus palabras, explícame qué es para ti el juicio de amparo. Y la segunda pregunta que tienes que responder es ¿cuál es su finalidad? Es decir, ¿cuál es el fin del juicio de amparo? Si a mí me lo preguntas, te diría restituir al gobernado en el goce y derecho de sus derechos humanos. Pero yo que lo entiendo, tú con tus palabras, ¿cómo me puedes explicar cuál es el fin del juicio de amparo? Te sugiero que no me hagas todo en una sola respuesta, porque no sabría dónde empieza uno y dónde empieza otro. Cuando des respuesta en el foro me pones así la pregunta, ¿cómo conceptualizo el juicio de amparo? Y pones tu respuesta. Número 2, ¿cuál es su finalidad? Y pones su respuesta. Porque de repente me pone un análisis completo y no sé en qué momento me pusiste la finalidad ni en qué momento me pusiste la conceptualización. Entonces sugiero por favor que lo hagan así como viene en la consigna, con 2 preguntas y 2 respuestas. Bien, esa es la actividad del foro, chicos. Y ahora la siguiente actividad de la misma semana es la actividad número 12. Si se fijan, chicos, ya estamos en la unidad número 4. Estamos a un paso de concluir. Esta es mi penúltima videoconferencia que tengo con ustedes. La siguiente solamente va a ser para la siguiente actividad y el producto integrador. Y concluimos el curso. Entonces, yo sugiero, por favor, que sean muy cuidadosos al momento de elaborar sus actividades, que den respuesta tal cual lo pide la consigna, porque de repente no leen bien y al final decía algo muy ligero como y explica por qué, pero ustedes no terminaron de leer y no me explican por qué. Obviamente su actividad y su calificación se va a ver demeritada porque no dieron cumplimiento a la consigna tal cual lo marca. Yo soy muy enfática en eso. Si la consigna me pide 3 puntos, 3 puntos evalúo. Si la consigna me pide 10 puntos, 10 puntos evalúo. Y si me da 5 puntos de calificación y solamente me diste respuesta a 5 preguntas, tendrás 2.5. Soy muy clara al momento de calificarles. Hago una evaluación de cuántas preguntas fueron, cuánto vale la actividad, la divido entre las preguntas que debieron ser y lo sumo al final y esa va a ser su calificación. No es a ojo de buen cubero, pues este me gusta como para 6, no. Todo la consigna es muy clara y yo me apego a la consigna. Bien, chicos, en la siguiente actividad nos pide dar lectura a unas ligas que trae ahí sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Estatal de Derechos Humanos y las ONGs. ¿Qué son las ONGs? Organismos no gubernamentales. ¿Qué significa esto? Que no solamente las instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos son las encargadas de proteger los derechos humanos. También hay organismos que se encargan, son independientes, son asociaciones civiles independientes que también se dedican a la protección de derechos humanos. Ejemplo, una asociación que se dedica a proteger a las mujeres maltratadas. No depende del Estado, sin embargo, su función fue creada con el fin de defender derechos humanos de las mujeres. Hay organismos no gubernamentales que se encargan de proteger a los niños, por ejemplo, a los niños en calle, a los niños, no sé, les facilitan para que vayan a la escuela. ¿Están protegiendo un derecho? Sí. ¿Cuál? El derecho a la educación de los menores. Y son organismos que se encargan de proteger derechos humanos. Y no son precisamente autoridades gubernamentales. Por eso también en la consigna se les pone como parte de las instituciones que defienden derechos humanos, sin necesidad de ser gubernamentales. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí la consigna nos presenta un cuadro y nos dice que lo complementemos. Les comparto. Normalmente esta actividad les baja puntos por cómo la hacen. Es muy claro y voy a tratar de serlo yo también al momento de explicárselos. Me dice en el recuadro gris los tres organismos que les acabo de mencionar. En el primero la Nacional de Derechos Humanos, en el segundo la estatal y en la tercera los organismos no gubernamentales. En el primer cuadro me dice cuál es su función. Vas a investigar en las ligas que te pusieron arriba
cuál es la función de cada uno de estos organismos, y me lo pones así muy resumido, no tienes que copiar y pegar, porque sí me doy cuenta, chicos, yo lo que quiero es que ustedes lo lean, lo investiguen, lo analicen y lo plasmen. No es nada más copiar y pegar porque no lo entienden. Y este curso se les va a ir en blanco, nada más habrán tenido una calificación, la cual ustedes sabrán que, digo, solamente ustedes saben si aprendieron o no aprendieron, pero el fin de esto es que ustedes aprendan. Y sobre todo una materia tan importante como son los derechos humanos. Aquí es donde viene su respuesta al y por qué, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los agrónomos, tenemos que dar derechos humanos y no somos juristas. Solo porque eres humano, porque perteneces a una sociedad y necesitas conocer tus derechos y saber defenderlos. Y respetarlos, por supuesto. En el caso de ustedes, veo que tengo muchos chicos que son de la escuela de medicina. Ustedes tienen que saber cuáles son las consecuencias que tienen el día que ustedes trabajan en el Seguro Social, en el Juan Grama, en el Rovirosa, son institutos gubernamentales. ¿Qué pasa si un día ustedes alteran los derechos humanos de las personas? Se van a enfrentar a consecuencias. Bueno, volviendo a mi tema, la primera columna es cuál es su función de cada una de estas tres organismos. La siguiente, ¿qué asuntos atiende? Es decir, ¿en qué casos sí interviene? Y tienes que señalar un ejemplo, no solamente decir, intervienen los casos cuando hay violaciones de las autoridades, no sé, municipales que violan los derechos de una persona, esos casos los atiende. Cuando ustedes entran a la liga, ahí te dice muy claramente de qué casos se ocupa cada institución. No quiero que me los pongas todos, con 2 o 3 que pongas es suficiente, pero no olvides el ejemplo. Porque en el ejemplo sí tendrás que aportarlo tú. En lo otro vas a copiar y pegar o analizar y demás. Pero en el ejemplo tendrías que haberlo entendido para poderme dar un ejemplo. De lo contrario no lo entendiste. Por eso la consigna, de verdad que en las 2 últimas columnas me dice que señales un ejemplo. Si tú no señalas un ejemplo significa que no lo entendiste. Y si no me señalas el ejemplo, tu calificación se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque no está completo. Me estás dando respuesta solamente a la mitad de lo que se te pide, que es qué asuntos atiende, y en la última columna te dice qué asuntos no atiende. También te lo dice la liga donde te vas a conducir, que te marca ahí la consigna, te dice cuál es su función, qué casos atiende y de qué casos no se ocupa. No te lo dice en ese orden, obviamente tú tienes que leerlo y encontrarlo en qué momento te lo está diciendo, pero lo más importante, el ejemplo. Si tú no me mandas ejemplos en esta actividad, voy a tener que ponerte la mitad de la calificación porque estás mandando la mitad de la información. Bien, chicos, espero haberme explicado, haber sido clara en esto que les explico de la actividad 11 y 12. Y aprovecho, fíjense, como esta sería la última semana, la semana número 8, pues no les voy a robar más que 2 minutos para explicarles de qué se trata, y dejamos la última videoconferencia solamente para el producto integrador en el caso que podamos realizarla. De no poder realizarla, bueno, por lo menos ya les expliqué, porque bueno, como saben, las actividades aquí en la universidad se suspenden a partir del viernes, entonces ya no tendré oportunidad de volver a reunirme con ustedes para esta conferencia porque el curso termina. Entonces, bueno, les explico rápidamente. Dice que te mando unas páginas electrónicas donde vas a leer información. Dice que elabores un cuadro sinóptico en el que identifiques cada uno de los medios internacionales de defensa de los derechos humanos. Así como tenemos medios de defensa nacional, como son los 3 organismos que acabamos de ver, que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las ONGs, también hay instituciones internacionales que protegen derechos humanos. Aquí te pone que me pongas 4, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ese es uno. El otro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Son 4 autoridades internacionales que me vas a hacer en un cuadro sinóptico. Pones el nombre de la institución internacional y me vas a poner sus aspectos más importantes.
Es decir, cuáles son sus funciones, qué casos protege, cómo se conforma, todo lo que tú consideres que es importante lo vas a plasmar en ese cuadro sinóptico, que van a ser 4, 1, 2, 3, 4 con la información que te acabo de decir. No es una tarea complicada, nada más lo importante es leer. Cuando tú ya tienes el conocimiento del tema es muy fácil plasmarlo, pero si no lees seguramente no te va a quedar claro y va a ser complicado para ti realizar estas tareas. Bien, chicos, pues yo creo que con esto damos por terminado propiamente todas las unidades. Solamente quedamos con la explicación del producto integrador, el cual la plataforma te dice cuál es la consigna que vas a realizar sobre él. Yo les sugiero enviarlo a tiempo. Si me preguntan, ¿es importante mandarlo? Sí, sí es importante, porque al final el producto integrador es como la mitad de la calificación de todas las actividades que hiciste, porque se promedia. Entonces es muy muy importante que mandes el producto integrador y que lo mandes a como te lo manda la consigna. Ya cerré la página, pero si no mal recuerdo es hablar sobre un caso de las últimas 2 semanas donde haya habido violación a los derechos humanos. Ojo, chicos, la violación a los derechos humanos debe ser de una autoridad. A veces me ponen, Pedro Jiménez macheteó a Juan López y lo llevaron a prisión. Ahí no hay una violación a los derechos humanos por parte de una autoridad. La violación a los derechos humanos por parte de la autoridad es cuando una autoridad es quien viola tus derechos. Cuando dicen, hubo un retén y la Guardia Nacional golpeó a una de las personas que pasaba por ahí, sí hay violación a los derechos humanos por parte de una autoridad. ¿Quién es la autoridad que violó las garantías? La Guardia Nacional. Ahí te hace unas preguntas en la consigna, si no mal recuerdo, y te dice que des respuesta en base a la lectura que hiciste del periódico, que des lectura donde se dieron las violaciones de los derechos humanos y demás. Tienes que encontrar primera lectura, no acepto fuera del tiempo que les marca la consigna. A veces me ponen del año pasado. Pero es que fue en diciembre, maestra, no importa, la consigna te dice cuál es el término máximo en que debe ser la noticia. Debe ser por una autoridad y debes dar respuesta a las interrogantes que te da el producto integrador. No dejen de mandarlo, chicos, es muy importante porque eso les ayuda a mejorar su calificación, siempre y cuando lo hagas correctamente, porque si lo haces incorrectamente, en lugar de ayudarte, te va a perjudicar. La calificación que ya tenías elevada con el producto integrador, si no lo haces correctamente, te va a bajar. Entonces, por favor, lean bien, si tienen dudas, insisto, quedo a sus órdenes en el área de mensajes. Y bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto, espero poder tener la conferencia del producto integrador, si no, a grosso modo ya se los expliqué. Nos vemos, chicos, ánimo y éxitos en la vida. Hasta luego.